¿Te has preguntado qué significado tienen tus sueños? ¿O qué sentido tienen esas imágenes que tantas veces resultan tan extrañas y difusas? Para Salvador Dalí, la respuesta a esto se encontraba en el arte. El día de hoy nos encontramos en el Museo Botero, el cual hace parte de la manzana cultural de los museos del Banco de la República. Este espacio abrió sus puertas en el año 2000, tras una donación realizada por el maestro Botero de 208 obras de su colección, siendo 123 de su propia autoría y 85 de artistas internacionales. En este momento nos encontramos entre la Sala 1 y la Sala 2 del Museo Botero, entre los grandes artistas del impresionismo y el posimpresionismo del siglo XIX y las grandes vanguardias europeas del siglo XX. En este lugar reposa una de las más grandes obras del surrealismo, también una de las más misteriosas, Busto retrospectivo de mujer, del artista Salvador Dalí. Esta pieza escultórica nos invita a desafiar los cánones de la belleza, del deseo y de la lógica, siendo cánones que resultan tan presentes en nuestra cultura occidental, pues aunque a simple vista lo que observamos es un busto femenino clásico que casi nos remonta a un estilismo tradicional en el arte, en realidad esta pieza nos propone mucho más que eso. Salvador Dalí realizaría esta escultura por primera vez en 1933, en una escultura realizada en porcelana, la cual reposa en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta versión fue realizada en pleno auge de la vanguardia del surrealismo, la cual tendría como mayores exponentes a René Magritte, André Breton, Max Ernst y al propio Salvador Dalí. Estos artistas proponían, a través del arte, encontrar una liberación de la mente a las ataduras de la razón, la lógica y las normativas sociales, para poder darle paso a lo inconsciente de los sueños y de lo muchas veces irracional. De ese modo, el surrealismo rompería con la idea del arte tradicional y burgués, para poder darle paso a otras vías de conocimiento y de realización plástica, que permitirían explorar el inconsciente y encontrar en lo onírico un poder de inspiración, que por medio de nuevas técnicas y modos de creación lograrían fusionar lo real con lo imaginario, creando así una realidad superior, la cual André Breton, fundador de este movimiento, llamaría lo surreal. Es así como esta icónica pieza que hoy observamos resultaría ser clave para el surrealismo, pues incluso llegó a aparecer en la portada del texto ¿Qué es surrealismo?, un texto del año 1936, publicado por el poeta André Breton. Por lo que este busto no solo nos cautiva, sino que nos permite generar una gran variedad de lecturas en su composición de escultura-objeto. Esta pieza continuaría su historia en el año de 1977, cuando Salvador Dalí realizaría una serie de esculturas basadas en su versión original de 1933. Estas esculturas contarían con 8 ejemplares y 4 pruebas de artista, las cuales estarían basadas en su versión original. Pero esta vez las esculturas no serían en porcelana, sino que serían fundidas y confeccionadas en bronce tintado, siendo una de estas piezas la que hoy reposa en el Museo Botero. En esta obra podremos observar el ensamblaje de una gran variedad de elementos que han sido extraídos de su propósito inicial, para crear, en conjunto, una nueva imagen artística que refleja el propósito onírico que conecta al espectador con una serie de lenguajes y objetos que parecen sacados de la cotidianidad, y que juntos generan una infinidad de lecturas para cada uno de los espectadores. En primer lugar, encontramos la esencia misma de un maniquí que compone a la mujer que conforma este busto desnudo, el cual, en esencia, plantea representar la idea de la mujer como un objeto de deseo y contemplación. Esta mujer pareciera estar coronada con una barra de pan o una baguette, un símbolo que sería altamente utilizado por Dalí como una referencia directa a Francia, pero también como un símbolo de sustento, domesticidad y sexualidad. Sobre esta baguette podemos apreciar 2 tinteros que harían referencia al acto espontáneo de la creatividad y espontaneidad, ligada a la escritura automática que proponían como ejercicio creativo los surrealistas. En la parte superior de la obra observamos uno de los aspectos más primordiales en la obra de Salvador Dalí, pues encontramos la figura de 2 campesinos que observan hacia el suelo, las cuales hacen una referencia directa a la obra El Ángelus de Jean-François Millet, realizada a mediados del siglo XIX. Esta pieza llegaría a obsesionar al artista por su sentido de extrañez y también de misterio, siendo una obra que era constantemente interpretada por Salvador Dalí y analizada en su obra. Se referiría a esta obra como la obra pictórica más íntimamente turbadora y la más densa. También podemos contemplar cómo el cabello de esta mujer se trata en realidad de plumas, un acto que nos hace cuestionar al objeto mismo del que parte esta obra, pues este tipo de maniquís eran regularmente usados en los años 30 como un objeto para exponer pelucas en las grandes tiendas parisinas, permitiéndonos entender a la pluma como un posible símbolo que evoca la fertilidad
la creatividad, el deseo y, por qué no, la metamorfosis. Asimismo, podemos encontrar un camino de hormigas que invaden el rostro de la mujer, surgiendo de la frente de esta. Este tipo de iconografía en la obra de Salvador Dalí se relaciona, como es de esperar, al poder de los sueños, haciendo referencia a uno en particular, en el que éste soñaba con unas hormigas que lo atormentaban. Dalí describió este sueño como una imagen perturbadora que representaba la descomposición y la putrefacción, pues conectaba con su miedo a la muerte y a la decadencia. Posteriormente, Dalí compartiría la experiencia de este sueño con el afamado cineasta Luis Buñuel, quien lo plasmaría en la famosa escena de la mano llena de hormigas de su película Au Chien de Loup, un perro andaluz. Por lo que se podría decir que el uso de las hormigas en sus diferentes obras suele hacer referencia a la descomposición y a la muerte, siendo su presencia en este rostro una posible sugerencia a la corrupción de la belleza y su inevitable decadencia ante la muerte, pues demuestra la podredumbre en la mente humana. En su cuello encontramos un zootropo, el cual se trata de un antiguo dispositivo óptico que creaba la ilusión de movimiento mediante una secuencia de imágenes vistas a través de ranuras en un tambor giratorio. Este aparato fue uno de los primeros objetos precursores del cine, por lo que al estar ubicado en esta pieza podemos entender que hace una alusión al movimiento, interpretándose como una reflexión sobre el tiempo, la imagen y la memoria, pues el zootropo introduce la idea del cambio, rompiendo una vez más con la rigidez del formato tradicional. Por último, tenemos dos mazorcas que funcionan a modo de collar que abrazan el cuello de la mujer. Este elemento puede asociarse a la abundancia y a la fertilidad, aunque a su vez también al consumismo y a la corrupción. Un significado que puede interpretarse al considerar la cercanía que posee a las hormigas y al hecho que, al igual que la baguette, el maíz es un objeto consumible, que se presenta en un busto desnudo de una mujer que ahora planea ser consumida. ¿Pero por qué Dalí elegiría estos elementos? Debemos considerar que ninguno de estos objetos fue ensamblado al azar, pues la unión de estos puede hablarnos de la feminidad a inicios del siglo XX, de la visión de un mundo cambiante, de una sociedad cada vez más influenciada por el consumismo y, a su vez, de la sexualidad muchas veces reprimida. ¿Y por qué no? De la burla al pensamiento racional que tanto ha marcado el pensamiento occidental, pues todo en conjunto puede funcionar como una crítica no solo a los ideales clásicos de la belleza y del arte, sino a los ideales que poseemos sobre nosotros mismos en una sociedad. Para Dalí, lo irracional, lo erótico y lo absurdo no eran defectos de la mente humana, sino su verdadera esencia, que muchas veces se encontraba reprimida en el inconsciente humano. Pues Salvador Dalí, nacido en España, sería un artista mundialmente reconocido como uno de los grandes exponentes del surrealismo, quien a través de sus obras realizadas con dibujos, grabados, pinturas, esculturas e incluso escritos, buscaría liberar la mente humana para que a través del arte pudiese realizar un confrontamiento entre la realidad y la liberación del alma, un escape a su propia realidad. La historia de esta escultura nos hace notar la riqueza que ahonda en nuestro pensamiento y la complejidad misma de la mente humana, permitiéndonos darle un sentido a todo aquello que se esconde en nuestros sueños y que quizás refleja aquello que nos esforzamos por esconder. Pues tal vez no solo estamos observando una escultura, sino un objeto que nos invita a ver más allá de la lógica racional, para darle un lugar a lo absurdo dentro de nuestra forma de entender el mundo. Les invitamos a conocer esta y muchas más piezas e historias visitando de manera gratuita el Museo Botero y las colecciones del Banco de la República.